Buenas tardes. Somos el equipo 20 y el día de hoy, junto con mis compañeros Giorgio Arturo Calleja, Jennifer García, Rubí Alondra de la Cruz y su servidor Juan Manuel Plata Mejía, vamos a presentar el caso de Abdul Latif Sharif Sharif. Entonces empezamos con su ficha técnica, con los datos principales del personaje y nos dice que tiene una edad de 48 años, teniendo el día de su nacimiento el 19 de septiembre de 1947, de sexo masculino, y su país de procedencia es Egipto. Hablando de la historia de vida, Sharif nació en el seno de una familia musulmana en Egipto, lo cual también se considera que fue un hijo único. Durante su infancia, sufrió constantes abusos sexuales por parte de su padre e incluso por varios de sus familiares. Su madre murió aún cuando él era niño. A los 12 años de edad, su padre combinó su matrimonio con su prima de 10 años. A pesar de que su padre se oponía a que él tuviera educación, siempre mostró cierta inteligencia e incluso se dice que adiestraba palomas. Por lo tanto, estudió ingeniería química en la Universidad del Cairo. Tuvo que disolver su promesa de matrimonio para poder viajar legalmente a Estados Unidos en 1970. En 1981 se muda a Florida, en donde tuvo empleado en la empresa Cercao Inc. Y Sharif llegó a México en 1994. Se dice que las mujeres se convirtieron en una de sus obsesiones durante los 21 años de estancia en Estados Unidos. De hecho, contrajo matrimonio 2 veces y tuvo 5 compañeras sentimentales con las que convivió largos periodos. Gracias. El análisis de la conducta desviada. La primera conducta desviada que tuvo fue el 2 de mayo de 1981 en Palm Beach, en Florida, donde engañó a una mujer ofreciéndole trabajo como una ama de llaves, pero la secuestró, golpeó y violó. Él fue detenido, pero argumentó que la relación fue consensuada. Entonces el juez lo acusó de asaltar, secuestrar y violar, pero fue liberado bajo la libertad condicional. Inmediatamente volvió a atacar a otra mujer. El tipo de conducta desviada que presentó fue conducta sexual, derivado en abuso sexual y feminicidio. Afectó a un total de 17 mujeres y lo detuvieron cuando fue culpado de matar a una adolescente de 17 años, a Elizabeth Castro García, con quien presuntamente tenía una relación. La hermana de la posible víctima, Eunice, reportó su desaparición el 15 de agosto de 1995. Los motivos o razones por los cuales pensamos que tuvo esa conducta agresiva fue a la actitud parental cruel que tenía su papá y a la ausencia afectiva de su padre. Continúo. Sí, va. Bueno, con respecto al apoyo que se le podría brindar desde la psicología jurídica, eh, dicho apoyo podría ser con respecto a la tarea que el psicólogo jurídico puede desempeñar a la hora de determinar si Abdul fue culpable, en ese sentido, si se le puede imputar, o si más bien se determina una inimputabilidad. Esto debido a distintas cuestiones referentes a aspectos legales acerca de la naturaleza de una imputación. Por ejemplo, si una persona padece algún trastorno o alguna condición que le impida tener conciencia, es decir, saber y también actuar con voluntad con respecto a ese saber, entonces se le puede determinar como culpable si actúa sabiendo y con volición, ¿no? Con voluntad. Pero si la persona, en este caso Abdul, padecía de algún trastorno, eh, entonces probablemente no se le pudiera determinar como culpable o no se le podría imputar. La labor del psicólogo en este sentido puede también ser muy importante con respecto a la hora de realizar una evaluación neuropsicológica, puede ser, por ejemplo, para determinar y precisar las pruebas y la evaluación necesaria para determinar si Abdul padecía un trastorno del neurodesarrollo, si a lo mejor padecía una neuropatología o si más bien se trataba de un desorden psíquico
más referente y más relacionado con su estructura psíquica y obviamente con el trauma y los abusos que vivió en su infancia. Entonces, este es el apoyo que se le podría brindar desde la psicología jurídica. Y bueno, ahora a continuación mi compañera les hablará sobre la posible rehabilitación social. Gracias. Bueno, ¿existe alguna opción de rehabilitación social y cómo lo abordarían en este caso? Bueno, en el caso de Abdul, presenta una perturbación en el perfil psicológico de su personalidad. Esto quiere decir que causa la ausencia de culpa o arrepentimiento. Por otro lado, causa la incapacidad de reconocer valores sociales, puestos a las disposiciones legales. Por esta razón, su rehabilitación social sería sumamente complicada, puesto que representa un riesgo para la sociedad. Sin embargo, existen algunas opciones de rehabilitación social que podremos abordar en este caso, mediante el uso de herramientas como lo son la psicoterapia y la terapia conductual, en los temas de manejo de ira y violencia. También el tratamiento a algún tipo de adicción, ya sean drogas o alcohol, o atender enfermedades mentales adversas como la depresión, ansiedad, etcétera. Esto acompañado de un tratamiento farmacológico. También está la implementación de herramientas educacionales y laborales, los cuales les den como apoyo a su reintegración social, como por ejemplo enseñarlos a algún oficio o alguna labor a la que puedan dedicarse y generar recursos económicos y también brindarles educación para que puedan continuar con su estancia en la sociedad. Por otro lado, también es necesario el establecimiento de vínculos personales y un tipo de psicoterapia que permita indagar y comprender la naturaleza simbólica de los contenidos psíquicos que lo llevaban a actuar de esa manera. Por ello es importante la labor del psicólogo a la hora de realizar la evaluación psicológica del sujeto, puesto que determina la naturaleza y etiología de su psicopatología. Y esto tiene que ver en su origen orgánico, psíquico o simbólico. Como conclusión, vamos a compartir un poco acerca de nuestras perspectivas acerca del caso. Personalmente, pienso que es muy complejo y no estoy informado acerca de si a Abdul le realizaron algún estudio o justo si se le apoyó de esta manera jurídica desde la psicología para determinar la naturaleza de sus actos, el origen, si fue debido a una condición etiológica, cerebral, orgánica, o si se trataba de algo, de un desorden psíquico, en el sentido simbólico, eh, algo más abstracto, ¿no? Quizá la pregunta es si es posible que se mezclen ambos, ¿no? O si pueden de alguna forma estar separados, ¿no? No sé ustedes qué piensan. Sí, justo era como comentábamos, de hecho, fuera de la sesión, que derivado de la situación que vivió en su infancia, tal vez algo en su cosmovisión, algo en cómo ve pues la vida, las relaciones interpersonales, le impidió, digamos, de cierta manera, como comentábamos en la infografía, dejar de sentir esa apatía pues, por la gente, ver que alguien sufre, que tiene daño. Tal vez en un inicio, así como que ves externamente que alguien sufre, pues no sientes nada, ¿no? Pero si sigues esa situación y de repente te das cuenta que no tienes ningún sentimiento de empatía, tal vez empezarías tú a hacer esos actos y el resultado es de que dañas a alguien, lastimas a alguien, incluso puedes llegar a quitarle la vida a alguien y no sientes ni culpa ni arrepentimiento, como hablábamos de este caso de Abdul. Y eso fue lo que empezó a desencadenar pues, la situación y que lo llevó a esta situación. Adicional de que se enfocaba en abuso sexual con las personas del sexo femenino. Y bueno, también lo ligamos un poco por el abuso que él sufrió cuando era niño por parte de su padre y sus familiares. Y también eso que decía Jen acerca de que la violencia se aprende, que sería lo que es el aprendizaje social de Bandura. Y claro, puede ser, bueno, como mencionaron mis compañeros, puede que su conducta desviada venga desde su historia de vida y sus vivencias durante la infancia por parte de abusos sexuales por su papá. Pero también puede deberse a un aspecto un poco biológico o neurológico, lo cual puede ser la razón de su conducta. Yo me pregunto si es posible que el trauma o el abuso sexual que él sufrió de alguna forma también cambió la estructura, o puede, o sea, si un abuso sexual puede cambiar la estructura de su cerebro, ¿no? Fisiológica, ¿no? Del cerebro, Ajá, o sea, sí. como que llega a impactar a nivel fisiológico, o a lo mejor ya tenía una cierta predisposición genética y ciertos acontecimientos impactaron en él de esa manera, ¿no? Entonces, es difícil determinarlo, pero creo que, o sea, desde mi perspectiva no hay, o sea, una persona no puede cometer un acto así si no padece alguna condición, ya sea orgánica o psíquica, en el sentido de un desorden psíquico, ¿no? Eso fue todo por nuestra parte. Muchas gracias y ya.